Pero con relación a este primer libro, fue seleccionar estos artículos que son todos de idioma en inglés, originariamente, del mundo anglosajón, y ahí apareció una primera opción, ¿no? Que es, vamos a traducir conocimiento del norte global y lo querés aplicar acá al sur global, esto es muy colonialista, ¿no? Que es una objeción que además a nosotros nos atraviesa un montón, y era una primera gran preocupación, bueno, cómo se hace esa traducción, ¿no? De ese conocimiento del norte global. Bueno, nosotros creemos, y eso es parte de la fundamentación que damos a la introducción del libro, que es posible apropiarse de ese conocimiento, que por distintas razones, porque hay más recursos, tal vez se ha producido del norte y no del sur, pero que uno lo puede, ¿no?, ayornar, recombinar, retraducir al contexto local, ¿no?, al contexto de nuestro sur global, que tradicionalmente no es centro de producción de conocimiento, sino que suele ser centro de recepción de conocimiento. Pero creemos que se puede hacer ahí una maniobra para resignificar ese conocimiento en nuestros términos, ¿sí? Y por eso en la introducción le dedicamos muchos párrafos a poder explicar esa maniobra de traducción que buscamos hacer. Y una de las pautas que da, que en términos de nuevo de dirección ética que puede tener, o que quisimos que tenga este libro, es que el libro está editado por dos editoriales universitarias de Latinoamérica, de universidades públicas, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, de acá de Argentina, por los Polvorines, acá en el conurbano, y la otra es la Universidad Autónoma de México. ¿Sí? Son dos editoriales de universidades públicas, con la idea justamente de hacer el conocimiento accesible y disponible. Son herramientas conceptuales y políticas para cualquier persona que quiera empezar a entender qué son las masculinidades y cómo se pueden conformar alianzas. Y acá es donde básicamente el libro tiene dos novedades que están en el artículo que escribimos con Laura. El primero, una definición de alianza. Yo, si les hago ahora a ustedes una encuesta rápida, si tenemos en Zoom, yo como educador de patriarcal trabajo con grupos mixtos, pero sobre todo con varones. Y cuando hago esta pregunta, que es tan básica, nadie tiene una misma definición de alianza con la persona que tiene al lado. O sea, no hay un consenso, estoy seguro, no hay un consenso en este espacio sobre qué son las alianzas. Y ese es el primer obstáculo que encontramos para conformar alianzas. Tenemos definiciones distintas o no tenemos definiciones de alianzas. Pensaron una vez que es ser una alianza, técnicamente. Justamente para evitar las falsas alianzas. Miren que está de moda decir el falso aliado, las falsas alianzas. Y esto no es solo una moda. Producto del Me Too, y recuerden que este libro está situado, el subtítulo dice Teorías, prácticas y alianzas antipatriarcales post-Me Too. Es un libro que se ubica en lo que definimos como una crisis histórica de las masculinidades, que es el Me Too, que si bien interpela las masculinidades en el espacio de trabajo, trasciende, ¿no?, el espacio de trabajo, pero está pensado para cuestionar nada más ni nada menos que el acoso sexual en el trabajo. Una práctica que es de las últimas en ser desnaturalizada. Hemos desnaturalizado o hemos cuestionado la violencia de género en general, la violencia intrafamiliar, etcétera. Pero hasta que llegó el Me Too no había protocolos, no había respuestas concretas, no revictimizantes, garantizando la no repetición de algo tan común y totalmente naturalizado como es el acoso sexual. Entonces el libro se ubica ahí, se ubica en una etapa que podríamos llamar post-Me Too. ¿Cómo podemos pensar las alianzas cuando se perdió la confianza en las alianzas? Lo que descubrimos con Laura, analizando muchos otros textos, es que hoy ha instalado un descrédito, ¿no?, un cuestionamiento a las alianzas con varones. En general, todos los varones tienden, ¿no?, a sufrir cierto tipo de descrédito político en la conformación de alianzas. Las razones son obvias, pero queremos diferenciar entre los falsos aliados y los verdaderos aliados, porque si no, no vamos a poder construir alianzas antipatriarcales. Y casi todas las teorías, no todas, hay teorías separatistas, pero casi todas las teorías feministas indican o señalan o sugieren que sin alianzas transversales no vamos a hacer tambalear, ni desmantelar, ni trascender el patriarcado. Entonces nos pareció que las alianzas antipatriarcales son necesarias y que este es el aporte del libro. Para esto, hacemos una definición de alianza, para lo cual fuimos a estudiar distintas definiciones de alianzas que se dan sobre todo en Estados Unidos vinculadas al movimiento
por los derechos civiles, es decir, al movimiento antirracista de Estados Unidos, alianzas entre liderazgos blancos y los colectivos afroestadounidenses. ¿Cómo se conformaron esas alianzas? Después, en los 80 y 90, sobre todo en el espacio de la educación pública, alianzas entre personas heterosexuales y las personas que conforman los colectivos LGTBIQ. Ahí también hay alianzas. ¿Cómo se definieron y se conformaron esas alianzas? Todo esto para aprender, ¿no? Y para poder evitar repetir errores justamente de estos intentos de conformación de alianzas entre personas que pertenecen a grupos dominantes y a grupos oprimidos. Y después también, más o menos en los 90, sobre todo, alianzas entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Tratamos de aprender de todas estas experiencias para pensar las alianzas antipatriarcales. De todas esas definiciones, llegamos a una definición común, hicimos una definición integral, que es la siguiente. Ser un aliado antipatriarcal es pertenecer a un grupo dominante, un grupo con privilegios, un grupo de varones, sobre todo heterosexuales y cisgénero, que lucha abiertamente, públicamente, o sea, a través del activismo político, confrontando con los privilegios del propio grupo, es decir, cuestionando el sistema de opresión que le otorgó los privilegios, y no lo hace de cualquier manera, lo hace abiertamente. ¿Esto qué quiere decir? No lo hace solo por Facebook, no lo hace solo por Instagram, lo hace de alguna manera. Puede hacerlo digitalmente, pero también de alguna manera participando de espacios en donde se discute políticamente, se organiza políticamente, con un objetivo, que es escuchar las demandas de ese grupo oprimido, escuchar las necesidades y reaccionar, es decir, que el activismo esté basado en las demandas, en las necesidades de los grupos oprimidos. ¿Sí? Esa es una definición entonces que de alguna manera nos da, sobre todo a los varones que quieren convertirse en aliados antipatriarcales, y no se olviden que ese es el objetivo del libro, darle herramientas para aquellos varones que quieren convertirse, y digo convertirse entre comillas, pero ahora van a ver qué importante es pensar que es un proceso de construcción social, la definición de ser aliado antipatriarcal, un aliado político del feminismo. No se hace de cualquier manera, sino que se hace escuchando entonces las demandas y las necesidades de los grupos oprimidos. Entonces tenemos en primer lugar, que ser aliado implica reconocerse como parte de un grupo privilegiado, que en un segundo movimiento es cuestionar los privilegios del grupo, y esto se tiene que hacer de manera abierta. ¿Qué quiere decir? De manera abierta no se puede hablar de estándar. Activismo antipatriarcal, me pone junto con mis amigos a reproducir humor sexista, etcétera, etcétera. O sea, hay que ser coherente en ese activismo político. Y siempre escuchando o conociendo la agenda de ese grupo que vamos a apoyar y con quien nos vamos a solidarizar. Mi nombre es Daniel Litrano, yo soy parte del equipo del Observatorio de Género en la Justicia. Básicamente les queremos agradecer por estar acá, agradecerle a Lucho también por estar acá. Me voy a acercar un poco más el micrófono. Básicamente hoy estamos en la presentación del libro La masculinidad incomodada, cuyo compilador y autor es Lucho Fabri. Este libro tiene, primero ya desde entrada, el título me parece muy ganchero, porque recoge un sentimiento de época, ¿no? Como una cuestión que tiene que ver con esa incomodidad y con esa incomodación, si existe la palabra, respecto de las cuestiones de diversidad sexual y de género que se vienen trabajando hace tantos años. Y en ese sentido como que tenemos esas dos vertientes, ¿no? Como el varones que se resisten, varones que tratan de repensarse, pero que es un tema y es una cuestión que hoy nadie puede invisibilizar o soslayar. Y por otro lado me gustaría también destacar como operadores del derecho cuál es nuestra función como operadores del derecho, ¿no? Es decir, por un lado este libro y estas herramientas y estos espacios nos van a servir para interpelarnos, pero también como operadores del derecho nos permiten repensar el derecho de esa pregunta que nos sigue siempre de qué es el derecho. El derecho es ese conjunto de normas tan abstractas, sin lagunas, que es muy del positivismo jurídico, que nos dice que el derecho no tiene ningún tipo de... es aséptico, ¿no? Es neutral, es transparente. O el derecho no es esto, el derecho es androcéntrico, tiene un sesgo de género. Bueno, sí, lo tiene, y es justamente este tipo de espacios y de textos y de personas que vienen laburando con esas temáticas que nos permiten y que nos van a ayudar en esas herramientas para poder repensar el derecho en esta perspectiva, como enfoque.
En ese sentido, me parece que este espacio nos va a servir mucho para repensar esos estereotipos de género de la justicia. Y digo de la producción del derecho no solamente como la producción en sí, sino también de los ámbitos donde se produce derecho. Es decir, como eso es muy transversal, las cuestiones de género y diversidad. El texto se llama La masculinidad incomodada, justamente como un intento de sintetizar qué es lo que sucede, digamos, con la masculinidad, ya no como con la masculinidad como una identidad, ¿no? Sino con la masculinidad como un dispositivo de poder, ¿no? Un poco en parte, mi incomodidad, digamos, con las formas en las que empezaba a encontrar que era nombrado este debate en los estudios sobre masculinidades y también en los activismos, es que sucede algo que yo denomino la política de las adjetivaciones, que es que hablamos de las masculinidades a cuestionar, a deconstruir, a problematizar como masculinidades hegemónicas, machistas, tradicionales, tóxicas se usa mucho ahora, ¿no? Yo digo tóxico es chupar mercurio, la masculinidad es otra cosa. Pero son como los adjetivos de las masculinidades que habría que deconstruir, ¿no? Aquellas que tenemos como en el foco de nuestra crítica. Y después las masculinidades a promover como masculinidades igualitarias, no sexistas, libres, justas, diversas, positivas. Y en algún punto yo decía, bueno, ¿y qué es la masculinidad si lo único que se politiza es el adjetivo que la acompaña? ¿No? Porque la masculinidad entonces aparecía como algo que nos venía dado, que no meritaba ser explicado, que no había que conceptualizarlo, que tácitamente asociábamos a un sujeto que era el varón, que además ese varón lo pensábamos también tácitamente como un varón cisgénero y por qué no también heterosexual. Digo, tantos supuestos que se ponían en juego, digamos, en esa masculinidad que no era explicada porque lo que se explicaba, lo que se problematizaba, sea para criticarlo, sea para promoverlo, era el adjetivo que la acompañaba, ¿no? Entonces yo digo, esa política de las adjetivaciones despolitiza la masculinidad. Por eso me interesó como empezar a hacer una distinción, que igual ahora lo voy a retomar con una presentación que les voy a mostrar en pantalla, entre la masculinidad en singular y las masculinidades en plural, ¿no? Y cuando yo hablo de la masculinidad en singular, ahí sí digo, no hablo de la masculinidad de un sujeto, ¿no? No hablo de la masculinidad como una identidad, como una corporalidad, como un actor específico, sino como un dispositivo, ¿no? Como un dispositivo, como un conjunto de discursos y de prácticas en las que vamos a ser socializados, fundamentalmente las personas que somos asignadas como varones al nacer, pero no exclusivamente, ¿no? Y que esa socialización está orientada a producir y reproducir relaciones de jerarquía, ¿no? Si decimos que el género también puede ser explicado como un dispositivo, o bueno, en función del marco teórico, conceptual desde el cual nos pensemos, como una norma, como una tecnología, pero en principio, digo, ese género también lo podemos distinguir de los géneros en plural. Cuando hablamos de los géneros en plural, sí estamos hablando de identidades, subjetividades, agencias, corporalidades generizadas, pero cuando hablamos del género en singular, también podemos hacer referencia a un dispositivo de género que es binario y que tiene, si se quiere, como estos dos carriles, ¿no? Bueno, yo digo que ese conjunto de discursos y de prácticas que denomino dispositivo de masculinidad nos socializa para creer, para sentir y para pensar que las mujeres y que las diversidades, que sus cuerpos, que sus sexualidades, que sus capacidades, que sus energías, incluso que sus vidas, deberían estar a nuestra disposición. Nos socializan para pensar que ellas deben estar a nuestra disposición, ¿no? En la expectativa de servicio. Y por eso denomino en el artículo que escribo dentro de esta compilación que la masculinidad es un proyecto político extractivista, ¿no? Porque esa socialización desde el discurso de la maté porque era mía, ¿no? El discurso del femicida que pretende disponer de su vida hasta la expresión más explícita y cruel de quitarle la vida, a
la carga mental en la distribución desigual de las tareas de cuidado, y con toda la gama de violencias que podemos encontrar entre un extremo y el otro, lo que hay como constante es el pretender que estén a nuestra disposición, ¿no? Entonces, esa socialización en la expectativa de servicio puede explicar muchas de las desigualdades y de las modalidades de violencia que la masculinidad naturaliza y normaliza en los procesos de socialización de los varones. Y ver, digamos, también, además de como esa lluvia de mandatos más clásicos o tradicionales, cómo esos mandatos funcionan en el contexto específico en el cual estamos entablando este diálogo, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuáles son los mandatos o cómo se sitúan y se particularizan estos mandatos si estamos trabajando con varones en contexto de encierro, o si estamos trabajando con jóvenes de sectores populares del norte de la provincia, o en un dispositivo de consumo problemático en el sur? Digo, esa diversidad de territorios y de situaciones también obligan a hacer un ejercicio para situar estos mandatos y que no nos quedemos con un discurso homogéneo, homogeneizante, digamos, o con una pretensión, digamos, como más universal. Y después el gran desafío que tenemos, porque por supuesto los varones a priori no nos reconocemos como sujetos de género, eso es parte de lo que tenemos que construir en los dispositivos de trabajo que tenemos en la provincia, empezamos a trabajar un poco sobre los efectos de estos mandatos, ¿no? Y los trabajamos como en tres niveles o en tres dimensiones, ¿no? Por un lado tiene que ver con los efectos sobre cada varón, ¿no? Entonces ahí traemos un poco lo que hemos aprendido con Danila en relación a Sara Ahmed en sus espacios de lectura, y un poco esta idea también del género como un espacio de restricción, ¿no? Digo, pensando qué es todo lo que nos restringe la asignación al género masculino solo por portación de pene y testículos al momento de nuestro nacimiento, y cómo eso de algún modo limita nuestra autonomía y nuestras libertades, porque si nos corremos de ese guión de masculinidad normativa, dejamos de ser masculinos.